Shalom a todos los hermanos presentes y los que nos están escuchando en YouTube. Bienvenidos todos al estudio de Yohanan, el capítulo 3 de Yohanan. Notarán que lo escribimos con J, ¿verdad? Algunas personas escriben Yohanan con H, en la tercera letra con una H, eso no es correcto, porque no tiene G en ese nombre en hebreo, tiene Het. Y la Het se representa en español con una J. Bueno, aquí estamos en el estudio de Yohanan, capítulo 3, y vamos enseguida a mostrar el documento para compartir con ustedes el análisis de ese capítulo, a ver si nos alcanza el tiempo hoy para terminarlo. Si no, pues lo concluimos en otra ocasión. Ahí está. Wayehi ish minha perushim Nicodimos Shemo Moshel HaYehudim. Aquí ustedes tienen la oportunidad también de aprender vocabulario hebreo. Estamos estudiando hebreo, ¿verdad? Con un grupo de estudiantes que ya han tomado el curso intermedio, el inicial y el intermedio. Y aquí con estos estudios tienen la oportunidad de practicar o de aprender más bien vocabulario y de practicar la pronunciación también. Y había un hombre de entre los fariseos, eso es Perushim, Nicodimos era su nombre, un gobernante de los yahuditas. En otras versiones hebreas de los escritos de los apóstoles, a este hombre se le llama Nagdimón. Nagdimón es otra forma de ese nombre, pero este autor lo pone como Nicodimos. Y dice que era un Moshel. Aquí tiene la palabra Moshel, ¿verdad? Y acá, mírenla acá en el texto hebreo, a ver si lo puedo sombrear. Bueno, no me sale sombrearlo, pero en el texto hebreo acá ese es Moshel. Moshel significa gobernante. Por lo menos es una de las traducciones de gobernante, ¿verdad? No es lo mismo que Moshe, ni que Moshiach. Moshiach significa salvador. Moshe significa salvado. Y Moshel es otra cosa diferente, ¿verdad? Significa un gobernante de los yahuditas. O sea que este hombre era un líder, un dirigente. No era un fariseo cualquiera. Era uno de los dirigentes fariseos. Y dice que de entre los fariseos. O sea que él era uno de muchos fariseos. Bueno, pues el verso 2 dice, se va el Yeshua, Laila Wayomer Elau, Rabí, Yadanu ki me et ha Elohim bata melamed, ki en ish yachol la azot et ha otot ha ele asher ataose im lo haya ha Elohim immo. O sea, Nicodimos, vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que de parte del Todopoderoso has venido como maestro, porque no hay hombre que pueda hacer las señales estas que tú haces si no está el Todopoderoso con él. Noten que hemos traducido acá la palabra Ha-Elohim, ¿verdad? Que la tenemos acá, la estoy señalando con el cursor. Ha-Elohim, no. Como tiene artículo, cuando tiene artículo, generalmente yo traduzco a Elohim con artículo como el Todopoderoso. Porque la palabra Elohim sola, sin artículo definido, significa el poderoso. Con artículo, generalmente, no siempre, es un intensivo adicional. Por lo tanto, es propio traducirla como el Todopoderoso. Así que este hombre viene y siendo un rabino judío, siendo uno de los maestros de Israel, porque los fariseos eran los maestros de Israel en el siglo I, ¿ok? Y siendo un maestro de Israel, él reconoce a Yahushua como maestro. Notarán los hermanos que me ven en YouTube que estamos leyendo acá Yeshua como nombre del Mesías y yo sin embargo digo Yahushua, pero ya lo he explicado antes muchas veces, ¿verdad? Pero para los nuevos pues
nosotros reconocemos el nombre completo, antiguo y original como Yahoshua, pero como este autor, el que hizo el escrito en hebreo, pues pone Yeshua, pues yo respeto eso, ¿verdad? No hay problema con eso. Anyway, Yeshua es la forma aramea de Yahoshua, una forma abreviada, y no es hebreo, es arameo. Bueno, vino a ser hebreo después, con el tiempo se adoptó como un nombre hebreo, ¿verdad? Pero es un nombre arameo. Es que significa Salvador. ¿Ok? Has venido como maestro, dice él. O sea, que él no reconoció a Yahoshua como el Mashiach, obvio, inicialmente digo, pero sí lo reconoció como un maestro. ¿Eh? Y eso, pues no es suficiente reconocer a Yahoshua como maestro, pero es un paso inicial. Es un paso inicial. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Por qué él lo reconoció como maestro? Porque no hay hombre, dice él, que pueda hacer las señales estas que tú haces, si no está el Todopoderoso con él. Si se fijan, yo estoy haciendo una traducción extraliteral, incluso ¿cómo se llama? En la sintaxis. No estamos usando aquí sintaxis española, sino sintaxis hebrea. Por eso es que hemos traducido aquí las señales estas, que en español se dice estas señales. Es lo usual, ¿verdad? Pero en hebreo se dice así, al revés, las señales estas. Y yo pues dejo la sintaxis tal como está en hebreo, no siempre, pero generalmente sí, para que los estudiantes de hebreo, ¿sabe?, puedan correlacionar, ¿no?, la traducción con el texto hebreo de una manera más fácil, más sencilla. Verso 3. Waya'an Yeshua wayomer elau. Amenam ani omer lach, im lo yuwaled ish mechadash, lo yuchal lirot el malchut ha Elohim. Y respondió Yeshua o Yahoshua y le dijo, verdaderamente, verdaderamente yo te digo, si no nace un hombre de nuevo, no puede ver el reino del Todopoderoso. Aquí hay un par de datos curiosos. Primero que era costumbre en el hebreo antiguo mayormente. Ya eso, el hebreo ha cambiado bastante, ¿saben? El hebreo se ha modificado bastante, el hebreo moderno. Y esto de empezar las palabras así como dice aquí, amenam, amenam, aniomer lach. Amenam quiere decir verdaderamente. Hay otras ediciones donde dice behemet, behemet, que quiere decir en verdad, en verdad. Pero aquí este autor pone amenam en hebreo, que es verdaderamente. Entonces, eso es usual, que se repita el adverbio, en algunos casos el verbo, etc. En estas afirmaciones, digamos, como afirmaciones como categóricas. Si no nace un hombre de nuevo, no puede ver el reino del Todopoderoso. Y ese principio espiritual, porque eso es un principio espiritual, no está hablando ahí de un nacimiento físico, natural. Ese principio espiritual es válido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, prácticamente en todas las iglesias cristianas y mesiánicos y demás, se entiende ese concepto del nuevo nacimiento. Solo que en el judaísmo es más extenso el concepto de lo que significa el nacer de nuevo, más amplio, abarca más cosas, pero comentaremos sobre eso más tarde. Ok, tenemos el verso 4. Wayomer elau Nicodemos, aquí yo hice un error, eso yo lo corrijo después, no es Nicodemes, sino Nicodemos, mírenlo acá. Yahol ish lehiwaled biyoto zaken hayuchal lavo shenit el beten imo lehiwaled. Una pregunta, hay dos preguntas. Y le dijo Nicodemos, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer?
esa pregunta de Nicodemos o Nicodemo, como se dice en español, es un poco rara. ¿Sabe por qué es rara? Porque un judío en cualquier época debe saber que en el judaísmo ese concepto del nuevo nacimiento es un concepto espiritual, incluso hasta simbólico, porque en el judaísmo se considera, por ejemplo, que cuando una pareja, un hombre y una mujer se casan, nacen de nuevo. Van a empezar una vida nueva, entonces nacen de nuevo. Cuando un hombre o una persona, una mujer también se tiene un accidente grave, que por ejemplo un accidente automovilístico en el que se pudo haber matado, pero no murió, se le dice que nació de nuevo. Y en español se usa eso también. Acá en nuestra cultura hispana también se dice, cuando un individuo, por ejemplo, tiene un accidente de carro aparatoso y sale vivo, la gente dice, se nació de nuevo o nació otra vez. Pero en el judaísmo no solamente se dice eso, sino que se conmemora o se simboliza ese nuevo nacimiento con la inmersión. Siempre que un judío se casa, hace una inmersión especial para eso. Si tuvo una enfermedad grave y sobrevivió, hacen inmersión. Lo que llaman el cristianismo bautismo, ¿verdad? Si tiene el accidente, como ya dije, y se salvó, no murió, hace una inmersión. O sea, ese es un concepto judío tradicional. Por eso es que es un poco raro que un maestro de Israel le venga con esa pregunta a Yahoshua. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Por lo tanto, habiendo dicho eso que acabo de decir, yo intuyo que esa no era una pregunta de ignorancia. No era una, no era una pregunta que surgía de la ignorancia, no. Era una pregunta más bien para ver si este hombre sabe lo que está diciendo. ¿Eh? O para ver cómo él me explica eso. Tiene que nacer de nuevo para entrar al reino. Probablemente Nicodemo sabía la respuesta. Pero lo que pasa es que como ese concepto del nuevo nacimiento se aplicaba a casos materiales y físicos como los que acabo de ilustrar, el accidente, la boda, etcétera, en el sentido de entrar al reino, ahí no era común ese concepto. Pero sí, pero podía haber sido entendido por un maestro judío como era este hombre. Por lo tanto, ahí viene el diálogo. והיה עם ישוע, אמנם אני אומר לך, אם לא יוולד איש ממים ומרוח, לא יוכל לבוא את מלכות האלוהים. Y respondió Yeshua o Yahoshua, verdaderamente yo te digo, si no nace un hombre de agua y de espíritu, no puede entrar al reino del Todopoderoso. Y eso se aplica a nosotros también, hermanos. Usted que me está oyendo, igual. Si no nace usted y yo me aplico lo mismo, si no nazco del agua y del espíritu, no puedo entrar al reino de Elohim. Ahora, lo que eso significa para el mundo moderno, pues no es tan fácil de entender, pero vamos a ver si aquí nos aclara un poco más. Hanolad min habasar, basar hu, pues hanolad min haruach, ruach hu. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ahí está, parte de la explicación. Ahora, un maestro cristiano que se llamaba Herbert W. Armstrong, digo se llamaba porque ya falleció, explicaba esto de una manera quizá demasiado literal, porque él decía que esto se refiere al nuevo nacimiento cuando seamos transformados en espíritus. O sea que cuando venga el Mashiach, supuestamente según él, vamos a ser transformados de seres humanos a espíritus. Y seremos entonces como los ángeles. Eso es el nuevo nacimiento, decía él. Sin embargo, en el contexto en que se usa esa frase en el libro de Yohanan y además en los otros escritos de los enviados, de los apóstoles, se nota que eso es algo
actual, es algo que sucede ahora. Por eso él le dijo a Nicodemos, bueno, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. Si fuera así de que cuando el Mesías venga y nos va a transformar y convertirnos en espíritus, pues eso no requería ninguna explicación. El hecho de que requirió una explicación implica que es algo que ocurre ahora. Es un hecho actual que hay que nacer de nuevo. ¿Ok? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso simplemente quiere decir, el hombre natural es carnal. El hombre que nace del espíritu es espiritual. Eso es lo que significa ese lenguaje. No hay nada misterioso ahí. No hay nada esotérico, no hay nada místico ahí. No, eso simplemente quiere decir que el hombre por naturaleza es carnal. Y eso lo sabe usted que me está oyendo y lo sé yo que somos carnales. El que nace del espíritu es espiritual. Claro, nosotros hemos nacido del espíritu, supuestamente, ¿verdad? Yo espero que sí. Y por eso somos espirituales. Pero eso no quiere decir que nos convertimos en espíritus. No. Y tampoco que somos espirituales 100%, perfectamente espirituales. Tampoco. ¿Ok? Pero sí, una vez que uno cambia de vida y deja atrás el pecado y la vida de pecado, la práctica de pecado, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Una vez que uno deja atrás la práctica del pecado, entonces viene a ser una persona espiritual. Espiritual quiere decir entonces no es que se convierte en un espíritu. Espiritual quiere decir que tiene tendencias hacia lo espiritual. Que ahora sus tendencias no son carnales hacia lo carnal, hacia el pecado, sino sus tendencias son ahora hacia lo espiritual, hacia las cosas de Yahweh, hacia, por ejemplo, el estudio de las escrituras, hacia hablar lo que es santo y bueno, etcétera. Eso es ser espiritual, así en pocas palabras, ¿verdad? Puede que se pudiera decir mucho más, pero eso es en resumen. Verso 7. Altitmah, cuando yo subrayo la H en una transliteración, como hice aquí, ¿ves? Eso quiere decir que esa G, mírenla acá, en hebreo, esa G tiene un punto dentro, ¿verdad? Eso quiere decir que esa G hay que pronunciarla. Ahí, titmah. Entonces, en la transliteración lo hago subrayando la H. Al titmah ki amarti leja, tzarich hu, ki tiwaledu mehadash. No te asombres porque te digo, necesario es que ustedes nazcan de nuevo. Y sigue el diálogo. Haruach, aquí hay algo interesante con la palabra Ruach, lo vamos a analizar. Haruach, el asher hafetz hu noshev, we et kolo atas shomea. Ach encha yodea me'ayin hu ba we ana hu holech ken kolish hanolad min haruach. El viento de donde quiere, él sopla. Y su sonido tú oyes, pero tú no sabes de dónde él viene y a dónde va. Así es toda persona que ha nacido del Espíritu. Ven, hermanos, que esta es una traducción extraliteral, pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es que la palabra ruach, aquí en un solo verso, se usa con dos significados distintos, totalmente distintos. ¿Ok? La primera vez que se usa la palabra ruach, aquí, mírenla acá en el hebreo, acá, ruach, y la segunda vez está acá al final, minja ruach, la misma palabra, ruach. Vamos a ver la transliteración mejor para que todo el mundo la entienda fácil. Ruach aquí significa viento. Ruach aquí significa espíritu. Hablando del espíritu de Yahweh. Primero habla del viento, que es algo común, algo físico.
y se llama Ruach. Y Ruach, al final del verso, se refiere al espíritu de Yahweh. Toda persona que ha nacido del espíritu, no del viento, del espíritu. Pero lo interesante aquí es que trata el viento como si fuera una persona. El viento, mire, la primera vez que usa la palabra Ruach, aquí está hablando del viento, ¿verdad? Y dice que el viento, vamos al español ahora, el viento a donde quiere, él sopla. Es masculino, el viento. Porque si fuera, perdón, femenino, diría aquí, acá, diría he. Haruach el asher hafetz he no chef. Pero no, cuando se refiere, perdón, hermano, discúlpeme un momentito. Cuando se refiere al espíritu de Yahweh, o al espíritu, por ejemplo, con un ángel que es un espíritu, se usa la palabra he, porque ruach es femenino. Pero cuando se usa para viento es hu, es masculino. Anyway, es un tecnicismo, digamos, gramatical, ¿verdad? Que no viene al caso, pero es para que los estudiantes de hebreo vayan tomando nota de esos detallitos. El viento, él sopla y su sonido tú oyes, pero tú no sabes dónde él viene y a dónde va. Así que así es toda persona que ha nacido del Espíritu. No se sabe a dónde viene o de dónde viene ni a dónde va. Ustedes han oído mucho esa frase en las predicaciones de los cristianos, ¿verdad? Nosotros sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos. O algunos dicen, el hombre en general no sabe de dónde viene ni a dónde va. Ya esos son los que están extraviados. Se dice que no, saben quizás de dónde viene, pero no sabe a dónde va. Ahora aquí dice que toda persona que ha nacido del Espíritu, sí sabe de dónde viene y a dónde va. Lo que pasa es que en un sentido técnico no lo sabe, ¿verdad? En un sentido literal no sabemos. Pero en sentido espiritual, una vez que entendemos la escritura, pues sí lo sabemos. Verso 9. Verso 9. Waya'an Nicodimos, Wayomer elau, Yuhelu el liyot. Y respondió Nicodemos y le dijo, ¿cómo pueden estas cosas suceder? Nicodemo otra vez cuestiona al maestro, ¿cómo puede suceder esto? Ya que tú estás diciendo eso, explícalo. Es lo que está queriendo decir, ¿verdad? No es que tanto él, no es tanto de que él esté en ignorancia de todas estas cosas, sino de que es que quiere probar al maestro. Ustedes saben que los fariseos, casi siempre que confrontaban al maestro de Joshua, le planteaban preguntas para probarlo, y no lo digo yo, lo dice el texto en algunas ocasiones. Decían tal y tal cosa para probarlo. O sea, para ponerlo a prueba. Verso 10. Guayán Yeshua. Fíjense que aquí ya hay palabras claves que se repiten mucho, mucho en las escrituras. Y esto es una de estas. Guayán. Y respondió. Mírala acá en hebreo. Acá al lado del verso 10. Guayán. Es una palabra llana. Guayán. Entonces, pues, y respondió. O sea, que es mi meta, hermanos, ayudarles a que aprendan vocabulario hebreo, no solamente gramática y pronunciación, sino también vocabulario. Y aquí pueden aprender con este librito, que lo van a tener después cuando lo complete. Pueden aprender mucho vocabulario. Y respondió Yahoshua y le dijo, Wayomer, y le dijo, Elau es a él. Ha'atahu more Israel, él el Yadata, Yadata. Una pregunta, tú eres un maestro de Israel y no sabes, y estas cosas no sabes. Fíjense que yo pongo la sintaxis española al revés, que es como está en hebreo, pero es para ayudarles a
que vean la correspondencia de palabras, la palabra hebrea con la palabra española, porque si esto fuera una traducción interlineal era más fácil de ver, porque en una interlineal se pone, debajo de cada palabra hebrea se pone la palabra española. En este caso yo hago diferente, si no, no pongo así, como le expliqué ya, sino que pongo el verso transliterado y después el verso traducido, pero casi con el mismo, la misma sintaxis del hebreo, de manera que ustedes puedan ver la correspondencia entre una palabra y otra. Tú eres un maestro de Israel y estas cosas no sabes, o no sabes estas cosas. Hermano, vemos esto, pregunto, en la cristiandad también, o no se ve esto en la cristiandad. Hay maestros cristianos, incluso pastores y predicadores que no saben muchas cosas de las escrituras. Sí los hay, sí los hay. Y no hay que abundar mucho en eso. Ustedes saben que hay predicadores que se pasan toda la vida predicando lo mismo. Yo oigo predicadores, yo no tengo ningún prejuicio en términos de escucharlos, yo los escucho en la televisión, en la radio, y los oigo año tras año, enseñando lo mismo, y no pasan más allá a ver otras enseñanzas que están en las escrituras también. Y aquí pues tratamos de remediar digamos, esa deficiencia con estudios más profundos, ¿verdad? Más avanzados, como los que hacemos acá. Este todavía es bastante sencillo, aunque el libro de Yohanan es uno de los libros más profundos de las escrituras de la Nueva Alianza. Uno de los más profundos, uno de los más espirituales. Yo diría que lo que llaman el Evangelio de Yohanan es el más espiritual de los cuatro. Y en cierto sentido el más profundo también. Entonces, después de hacer la pregunta, vamos a ver qué más se dice. Amenam, amenam, ani omer lecha, kai et asher yadanu anachnu medaberim, we et asher rainu anachnu meidim, we et edutenu enchem mekabelim. Vamos a ver en español ahora. Ese quedó en la otra página. verdaderamente, yo te digo que lo que sabemos nosotros hablamos y lo que vemos nosotros testificamos. Pero nuestro testimonio ustedes no lo reciben. Ok. ¿Quiénes son el nosotros ahí y el usted? Interesante. Nicodemo era judío. Obvio que sí. Yahoshua era judío. Claro que sí. Ambos eran judíos. Pero si ambos eran judíos, ¿por qué él hace esa diferencia? Ok. Nosotros, dice que lo que sabemos, hablamos. Y lo que vemos, testificamos. Pero nuestro testimonio, ustedes no lo reciben. Es sencillo, aquí están hablando dos judíos. Aquí están dialogando dos maestros judíos. Pero uno de ellos pertenece a una, digamos, a veces la gente dice la secta de los fariseos, pero era más bien como una rama del judaísmo, ¿verdad? Los fariseos, mientras que Yahoshua no era de los fariseos. Esa es la diferencia, es sencillo. No hay misterio ahí, es sencillo. Lo que está diciendo es ustedes los maestros judíos. Nosotros hablamos de lo que sabemos, pero ustedes, nosotros los del pueblo de Israel, Yahoshua se identifica con el pueblo de Israel, no con los maestros de Israel. ¿Se dan cuenta? Y está diciendo, bueno, lo que nosotros sabemos, eso es lo que hablamos. Y lo que vemos, lo testificamos. Sin embargo, nuestro testimonio, ustedes los maestros de Israel, no lo reciben. Esa es como una manera una especie de reprensión para los maestros de Israel. Bueno, pasamos al verso 12. Im amarti lachem et hadevarim haaretziyim we'en atem aminim
Ta'aminu im omar lachem et hashamayimim. Esta es una palabra grande. Esta palabra no es un poco rara porque no es usual en la escritura, no se usa. Pero ya para el tiempo del siglo II y III y IV por ahí, después del Mashiach, esta palabra entró, digamos, era más común en el pueblo judío, porque esto es un adjetivo. ¿eh? Hashamayim es los cielos, eso es un sustantivo. Hashamayim, sustantivo. Pero Hashamayim es el adjetivo y significa celestiales. Miren acá la traducción. Y si les he dicho palabras terrenales, eso es Aretziyim. Miren acá en la transliteración, que es más fácil, ¿verdad? Acá también está en hebreo. Miren aquí, Aretziyim quiere decir terrenales. Aretziyim, terrenales. Ustedes no creen. ¿Cómo creerán si les digo las celestiales? Que es Hashamayimiyim. Wow. ¿Qué quiere decir? Está el Mesías, en cierto modo también como una pequeña reprensión, porque le está diciendo que ellos, los maestros judíos, saben, entienden y hablan de cosas terrenales, pero no hablan tanto de cosas celestiales. Además está diciendo, ustedes hablan de las cosas de la tierra y sin embargo yo les hablo de las cosas del cielo, porque ustedes no, eso le estoy añadiendo yo palabras ahora, ¿verdad? Para que entiendan lo que él quiso decir. Porque ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo, yo soy del cielo. Porque ustedes se originan aquí en la tierra, por lo tanto son terrenales, pero yo, está diciendo Yahushua, pero yo me origino en el cielo. Eso es lo que dice ahí, lo que implica, mejor dicho. Yo les he dicho, si les he dicho palabras terrenales y ustedes no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Verso 13. En ish ala hashamayim zulatize asher yarat min hashamayim ben ha'adam asher yeshno bashamayim. Y ningún hombre, esto es importante, y ningún hombre, dice, en ish, eso se traduce generalmente como nadie, ¿verdad? Y está bien traducido, en ish, que es nadie, pero literalmente ahí dice, ningún hombre, Alá, subió al cielo, acá en español, ningún hombre subió al cielo, excepto aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, un dato curioso, pero que no es importante. Fíjense la palabra Alá. Y la gente, quizá alguien me dice, pero ¿por qué tienen la palabra Alá ahí? Alá no es el nombre del Dios de los musulmanes, de los maometanos. No, no. Están equivocados, hermanos, los que piensan así. Alá no es además se escribe un poco distinto porque Alá se escribe se pronuncia con doble L, pero este Alá no. Mírala aquí en hebreo, mírala acá. ¿Ve? Alá con una lamed sencilla, pues es una cosa. Alá con lamed doble, que es si tuviera un puntito dentro, es como los árabes escriben lo que se supone que es el nombre de su deidad. Pero hay un concepto equivocado también respecto a eso, que no quiero entrar en eso ahora, pero solamente lo toco así por encimita. Alá simplemente significa subir, subir. Y si usted lo conjuga en imperativo, porque aquí está en pasado, ¿verdad? Nadie subió, o sea, Alá. Y si lo conjuga en imperativo es Ale, sube. ¿Qué les recuerda eso? Usted sabe que hay un cantante por ahí que no sé si es cristiano o no, pero es muy famoso, que canta una canción que dice Ale, 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 algo así, ¿no? Y repite la palabra Ale muchas veces. Y nadie entiende esa palabra, creo yo, o casi nadie. Y lo único que esa palabra significa es sube, sube, sube.
Es sencillo, pero eso no tiene gran importancia, solamente quería que vieran la relación, ¿verdad?, de esta palabra Alá con el sentido de subir, que no es el nombre de ninguna deidad. De hecho, para los musulmanes, Alá significa Dios, según ellos lo traducen, ¿ves? Alá es como para los cristianos cuando dicen Dios, es lo mismo. No es un nombre, es un título. Bueno, pero eso, nada de eso es importante, es lo más importante aquí. Lo más importante es que el Mesías está enseñando aquí dos cosas importantes que muchos cristianos no han entendido todavía. Y es que nadie ha subido al cielo. Nadie. Que si Moshe, nada. Enoc que fue transportado, nada de eso. Elías que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Si eso fuera verdad, como lo entienden los cristianos, el Mesías no habría dicho esto. No habría dicho esto. No habría dicho eso. Y es más, si eso fuera verdad, él estaría mintiendo aquí. Bueno, yo lo digo con respeto, ¿verdad? Porque no es verdad, no estaba mintiendo. Yo digo, si fuera verdad que esa gente está en el cielo, el Mesías estaría mintiendo aquí, pero él no miente, nunca mintió. Por lo tanto, no es verdad que hay gente en el cielo como Moisés, Elías, ¿quién más? Enoc. Eso está claro ahí, hermanos. Y ningún hombre subió al cielo, excepto aquel, era él mismo, pero él lo dijo así en tercera persona, excepto aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Concepto tremendo, ¿verdad? Porque también hay incluso algunos mesiánicos y algunos cristianos que dicen, no, que Yahushua nació aquí como hombre y ya ese fue el comienzo de su existencia. Él fue creado aquí en el vientre de Miriam y ese es el comienzo de su existencia. Él no preexistió. Nosotros creemos y enseñamos que el Mesías preexistió. O sea, el Mesías, antes de hacerse humano aquí, existía en el cielo como un espíritu, hijo de Yahweh. Y aquí lo está confirmando. Es una de las muchas ocasiones en que los escritos de la Nueva Alianza se confirma eso que acabo de decir, que el Mesías bajó del cielo. No es que nació aquí y ahí empezó a existir. No, él existía en el cielo y a otros. Ese no es el tema de hoy, pero hay que recalcar eso porque aquí lo está enseñando claramente. Que él bajó del cielo. ¿Cómo bajó? El Padre transfirió la vida de su hijo, que era un espíritu, la transfirió al vientre de Miriam y engendró ese bebé ahí en el vientre de Miriam. Y así nació como hombre y como hombre 100% hombre, perfecto, perfectamente hombre, ¿ok? Y es el único que puede decir eso que dice ahí. Ningún hombre subió al cielo excepto el Hijo del Hombre, que bajó del cielo. Verso 14. Asher Moshe Herim el Hanahash Hamidbar Ken Tzarich Hu Kiyuram Ben Adam. Y como Moshe levantó a la serpiente en el desierto, así necesario es que sea levantado el Hijo del Hombre. Ahí está. Eso es una frase profética, más bien aplicando la profecía, aplicando el dato de que Moshe levantó una serpiente de bronce en el desierto, ¿verdad? Ahí está implicando que esa serpiente de bronce que Moshe levantó en el desierto era un símbolo del Mashiach. ¿Eh? ¿Y qué pasaba con los que miraban aquella serpiente? Esto es elemental, esto es historia que se le cuenta a los niños, que la gente en Israel, en el desierto, los israelitas, eran mordidos por serpientes venenosas y algunos murieron. Pero entonces Yahweh mandó a Moshe que hiciera esa imagen, esa figura de una serpiente venenosa
que la pusiera en un asta alta para que todos la vieran. Y todo el que mirara esa imagen de la serpiente se sanaba, o sea, no moría, se salvaba. Y entonces aquí le hace esa comparación, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto para salvación de los que estaban destinados a morir por la mordedura de la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, yo, o sea, él pudo haber dicho yo, porque él se refería a él mismo, así sea, será levantado el Hijo del Hombre, para, no lo dice ahí, pero ahí yo añado, para salvación de los que lo miran, los que dirigen su mirada a él, para que no mueran, ¿ok? Para siempre. O sea, no estamos hablando de la muerte natural, que todo el mundo tiene que pasar por ahí, sino de la muerte eterna. Es la que nos libra, de esa muerte que nos libra el Mashiach. Verso 15. Lema'an kol amim bo, lo yoved ki im yiyu lo chaye olamim, para que todo el que en él cree en él, no se pierda, perdón, sino que haya en él vida eterna. Aquí hay un problema de sintaxis, ¿verdad? Pero vamos a suavizarlo. Él fue levantado, porque este es el comienzo de ese pensamiento. El Hijo del Hombre es levantado para que todo el que cree en él no se pierda, o sea, no muera, no se pierda, no muera la muerte eterna, sino que haya en él vida eterna. Aquí hay dos cosas curiosas. El hebreo dice haya en él vida eterna. Eso es lo que dice el hebreo literal. Sin embargo, cuando se traduce, ahí entra en juego el arte de traducir, ¿verdad? Aunque yo lo puse ahí literal tal como es, porque esto está hecho, esta horita está preparada para estudiantes del hebreo. Pero como se debe traducir eso al español correctamente, es para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Esta expresión, yiyulo, es lo que yo traduje, que haya en él. En español se debe traducir tenga, para que tenga vida eterna. ¿Y por qué yo puse una S después de vida y una S después de eterna? Los estudiantes de hebreo ya se habrán dado cuenta que esa palabra está en hebreo, está en plural. ¿Ok? Hayé es plural. ¿Ok? Olamim es plural. ¿Right? Por eso yo añadí solamente para poner a pensar a los estudiantes de hebreo, ¿verdad? Que la palabra vida eterna en español es singular. Las dos palabras son singulares, vida y eterna, singulares. Pero en hebreo siempre, o al menos vamos a decir casi siempre, para que no vaya a quedar mal, puede que en algún caso sea diferente, pero casi siempre es plural, se pone en plural. Hayé es plural y olamim es plural. Lo que pasa es que hayé es un constructo, ¿ok? Es la palabra vida, pero en constructo, o sea, que significa vida de. Así que literalmente ahí diría vida de eternidad. Para que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida de eternidad. Pero en español, como se dice, usualmente es que tenga vida eterna. Por eso yo puse la letra S ahí en las dos palabras, solamente para llamar la atención a ese dato, ¿no? De que en hebreo está en plural, pero al traducirlo al español se puede en singular. Todo el que crea en él, ¿quién es él? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yahoshua el Mashiach. Y todo el que crea en él, dice, no se pierde, sino que tiene vida eterna. O para que tenga, ¿no? Porque tendrá, no la tiene ahora, pero la tendrá. Vida eterna. Verso 16. כי כך אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו יחידו למען כל העמים
Bo lo yoved, que im yeyulo haye olamim, porque tanto, este es el verso de oro en este evangelio, como le llaman generalmente, un verso áureo, porque tanto amó el Todopoderoso, Ha Elohim, al mundo, Haolam, que dio a su hijo único. Mire la palabra Yahidó, qué lindo aquí. Yahid, okay. Yahid significa único. A diferencia de Ejad, que significa uno. ¿Okay? Ejad, uno. Yahid, único. ¿Okay? Y aquí se aplica a la palabra hijo esa palabra, Yahid, Yahidó, porque Yahidó simplemente significa su único. ¿Okay? Esa terminación o significa su, de él. Pero Yehid es único, pero Yehidó quiere decir el único de él, su hijo único. Aquí está, dio su hijo único para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida en él, que haya en él vida eterna o que tenga vida eterna. Así que mis queridos hermanos, yo lo siento por esos creyentes mayormente mesiánicos que han abandonado a su fe en Yahushua como el Mashiach, como el hijo de Yahweh. Ahora algunos de ellos no se han conformado con rechazarlo, sino que ahora lo insultan. O sea, no lo digo porque me lo dijeron, lo digo porque los he escuchado a algunos insultarlo y he leído de ellos cómo lo insultan diciendo que es un farsante, que es un falso y otras cosas. Algunos, no todos los que lo niegan como Mashiach lo insultan, pero sí algunos lo hacen. Entonces lo que iba a decir es que miren lo que se pierden, hermanos. Dice, todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que es peligroso eso, hermano. Eso de rechazarlo y negarlo, entonces es peligroso. Y no es que lo digo yo, lo dice ahí. Y no lo dijo cualquiera, sino lo dice el discípulo, digamos, quizá principal, podemos decir, un discípulo más allegado, más apegado a Yahushua, es el que está hablando ahí, ¿okay? Inspirado por el Espíritu de Santidad. Kilo shalach ha Elohim et beno, el haolam lema'an yarshia et haolam ki im lema'an yiwasha haolam al yado. Porque no envió el Todopoderoso a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que sea salvo el mundo por su medio. O por él, ¿verdad? Pero esta es una traducción más exacta. Para que el mundo sea salvo por él. Pero cuando dice, en hebreo se dice al yadó. Al yadó quiere decir por medio de él. Es más, si lo quieren más literal todavía, al yadó significa por su mano, por su mano. Yad es mano, yad. Yadó es la mano de él, su mano. Por lo tanto, el mundo será salvo por su mano, por mano del Mashiach, Yahushua. Okay, eso es importante, hermanos. Pero generalmente se traduce por su medio o por medio de él. Ok, punto, o sea, verso 18. Hama'amim bo lo yasha ach mi asher enenu ma'amim que va a dejar ya'an lo emim beshem ben ha Elohim hayahid. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Wow. Porque no cree en el nombre del Hijo único del Todopoderoso. Hayahid, el Hijo único, no hay otro. Es el único ser que nació del Padre. El único ser que fue engendrado del Padre, por el Padre. Por eso se le llama Hayahid, el único. Y entonces dice que el que no cree en el nombre del Hijo único del Todopoderoso tiene un problema. Y dice ahí, el que no cree ya es condenado. Wow.
Hermano, eso es triste. A mí me da tristeza porque yo tengo amigos, he tenido amigos que han rechazado a Yahushua como el Mashiach. Han sido mesiánicos. Primero eran cristianos, luego se hicieron mesiánicos, ¿verdad? Buscando las raíces hebreas. Finalmente, como con el empeño ese de que tienen de que hay que circuncidarse, empezaron a rechazar los escritos de Shaul, de Pablo, que hablan contra la circuncisión para los gentiles. Y al rechazar a eso, el próximo paso es rechazar el Evangelio. Y al rechazar el Evangelio, entonces el próximo paso es rechazar al Mashiach, o a rechazar a Yahushua como el Mashiach. Algunos de ellos dicen, no, este no era el Mesías, pero fue un gran maestro. Es más, otros dicen, no fue el Mashiach, pero fue un profeta. Y ellos se creen que lo están elogiando con eso. Hermanos, le están diciendo mentiroso con eso. Porque si él fue un profeta, ¿ok? Ellos dicen, no fue nada más que un profeta. Si él fue nada más que un profeta, entonces fue un mentiroso. Porque él dijo que era el Mashiach. Él dijo que era el hijo de Yahweh. Él dijo que estuvo en el cielo con el Padre y que bajó del cielo. Entonces, si era un profeta falso. Si nada más que era un profeta falso. Así que no vengan a elogiarlo diciendo que era un profeta, sí, no. Si era un profeta falso, hermano. Eso es elemental, eso es sencillo. Porque él no pretendió ser un profeta, que lo era, pero él no pretendió ser un profeta, él pretendió ser el hijo único de Yahweh, el Todopoderoso, y pretendió ser el Mashiach. Voy a hacer un paréntesis aquí para ir a otro pasaje que ustedes conocen, cuando el maestro le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? O que es el hijo del hombre, ¿no? Que es lo mismo que decir soy yo. Alguien dijo, unos dicen que Eliyahu, otros dicen que el profeta, eso se refiere al profeta que que se le prometió a Moshe que enviaría a Israel, y etcétera. Entonces él dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y salta Pedro, aprontado, como dice aquí en el campo, y dice, tú eres el Mashiach, el hijo del Todopoderoso. ¿Y qué dijo? ¿Qué respondió Yahushua? Eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Eso quiere decir, eso no te lo ha revelado ningún ser mortal, sino mi Padre. Entonces, él pretendió ser el Mashiach. Él reconoció que era el Mashiach. ¿Eh? Así que no vengan a decir ahora que no fue el Mashiach, que simplemente fue un profeta. Bueno, y lo que dice aquí es el testimonio de Juan. Aquí no está hablando él en este verso, está hablando Johanán, conocido como Juan, ¿verdad? Que fue su discípulo, digamos, más allegado. Verso 19. וזהו המשפט, כי האור בא אל העולם, ואהבו בני האדם את החושך יותר מן האור, כי מעשיהם היו רעים. Y este es el juicio, que la luz, será él, que la luz vino al mundo, pero amaron los hijos del hombre a la oscuridad más que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Acaso los fariseos no eran gente santa? ¿Acaso los saduceos no eran hombres santos, servidores de Yahweh? ¿Cómo es que aquí le dice que sus obras eran malas? Porque ellos fueron los que los rechazaron. El pueblo total en general no los rechazó. Todos sus primeros discípulos fueron judíos del pueblo. Pero en general, aunque hubo excepciones, los fariseos los rechazaron, los saduceos los rechazaron, los gobernantes de Israel los rechazaron. Y a eso él se refiere aquí. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero amaron los hijos del hombre a la oscuridad más que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces yo preguntaba ahora, ¿y acaso no eran hombres santos aquellos fariseos y aquellos saduceos y aquellos maestros de Israel? No eran santos.
El maestro los desenmascaró en varias ocasiones. Eran hombres perversos, eran hombres corruptos los que dirigían a Israel en el siglo I. Por eso fue que los esenios se separaron del pueblo judío de Jerusalén y se fueron al desierto a formar allá su comunidad obediente a la Torá, como debe ser, y no como la enseñaban los saduceos y los fariseos. No tanto de que le enseñaban mal, no, era la vida práctica de ellos, cómo practicaban la Torah, eran hipócritas. Y el maestro, ustedes saben cómo los reprendió muchas veces, ¿verdad? Que eran hipócritas, predicaban bien, enseñaban bien, pero eran corruptos. Eso es lo que está diciendo ahí, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Verso 20. כי כל איש הפועל האוהל שונא את האור ואיננו בא את האור למען לא יוכחו מעשיו. Porque toda persona que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que no sean censuradas sus obras. Por eso fue que los saduceos y fariseos del siglo I rechazaron la luz de Yahushua, porque esa luz les revelaba que eran hombres corruptos, perversos, la mayoría de ellos. Había algunos buenos, esos fueron los que lo aceptaron, pero la mayoría eran hombres corruptos. Y esa es la razón por la que no lo aceptaron. Si el liderato de Israel hubiera sido en aquel tiempo, en el siglo I, un liderato justo, santo, consagrado, obediente, sincero y no hipócrita, habrían aceptado el Mashiach. Habrían aceptado a Yahushua como el Mashiach de Israel. No lo aceptaron porque no eran nada de eso que acabamos de decir, de que fueran santos, consagrados y eso, no lo eran. ¿Ok? Y eso es lo que está diciendo ahí también, en otras palabras, verso 21. ועושה את האמת בה אל האור למען יגולו מעשיו כי ואלוהים הם נפעלים, porque el que obra la verdad viene a la luz. Ese Nicodemo fue uno de ellos, para que se manifiesten sus obras que en el poderoso son hechas. Hubo fariseos y saduceos que eran hombres justos, santos y verdaderamente y sinceros, y esos fueron los que aceptaron a Yahushua. No fue solamente el pueblo. Ustedes saben que hubo fariseos y saduceos de los maestros de Israel, algunos, no serían muchísimos, pero algunos lo aceptaron a Yahushua como el Mashiach y se unieron al movimiento mesiánico del siglo I. Pero esos fueron unos poquitos. Nicodemo era uno de esos. Y hubo otros que no se mencionan por nombre, pero se dice que hubo fariseos y saduceos que lo aceptaron como Mashiach. Bueno, pues esos fueron los que aceptaron la luz, ¿ok? Porque sus obras eran buenas y por eso aceptaron la luz. Verso 22, discúlpenme para tomar un poco de agua. Ahare ele ba Yahshua metalmidau el Eretz Yehuda we Shamgar imahem waitabel. Después de esto vino Yahushua o Yeshua y sus discípulos a tierra de Yahudá y allí estuvo con ellos y sumergía. Entonces, usando la palabra bautizar, como casi todo el mundo habla de bautizar, ¿verdad? El bautismo. Eso viene del griego, baptismos. Entonces, Yahushua bautizaba a personas. Más adelante vamos a ver que que eso no hay que tomarlo literalmente. Porque no era él el que sumergía a las personas, sino sus discípulos. Ok, pero después de esto, de todas maneras, dice, vino Yahushua y sus discípulos a tierra de Yahudá y estuvo allí, y allí estuvo con ellos y sumergía. Y el verso 23 dice, Wegam Yohanan haya metabel be'enon karov leshalayim kimayim rabim hayu sham wayavo
a Hueyitabeju, Velu, perdón, Hueyitavelu. Y también Johanan estaba sumergiendo en Enón junto a Shalayim, porque muchas aguas había allí y venían y se sumergían. Así que estaba el que bautizaba, como se dice en griego, o el que hacía inmersiones en aquellos tiempos era Johanán, el inmersor, como se dice en griego. Bueno, en griego también se dice Johan o Joan, pero pasa al español como Juan, ¿no? Juan el Bautista. Eso es griego, básicamente. En hebreo se dice Johanan Hamadbil, que quiere decir, pues, Johanan, el inmersor, el que sumerge a la gente en el agua. Kior, el verso 24, Kior lo haya Johanan Mushlach el Hamishmar, porque todavía no estaba Johanan confinado a la cárcel. Eso vino después. Verso 25. Az niyatal she'ela me talmidei Yohanan in ha-Yehudim al odot ha-Tahorá. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Yohanan con los yahuditas sobre asunto de la purificación. O sea que Yohanan no era tampoco parte de los, digamos, de la oficialidad de Israel. No era un profeta, Yohanan era un profeta, pero no era un profeta aprobado por, la, por las autoridades judías, ¿ok? De aquel tiempo. Verso 26. ויבואו אל יוחנן ויאמרו אליו, רבי, זה אשר היה איתך בעבר הירדן, אשר אתה העידות לו, הנה הוא מטבל, והכל באים אליו. Y vinieron a Yohanan y le dijeron, Rabí, aquel que estaba contigo allí en el jardín, que tú testificaste de él, aquí él sumerge y todos vienen a él. Entonces los discípulos como que se quejaron, como quien dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí el que sumerge eres tú. Y ahora viene aquel que tú mismo diste testimonio de él y está por allá sumergiendo a la gente también. Y dice que todos vienen a él. Yo veo ahí un poco de celos, ¿verdad? Celos. Porque se supone que el bautizante, el inmersor, el que sumergía a la gente era Yohanan, ese era el profeta. Pero viene Yahoshua con sus discípulos haciendo lo mismo. Y esta gente se escandalizaron, los discípulos de Yohanan. Ahora, noten algo curioso aquí. Yohanan no era un rabino oficial. Esto es importante. Yohanan no era un rabino oficial, quiero decir, uno de los grandes rabinos de Israel que habían estudiado en academias rabínicas. Y bueno, todo el mundo lo reconocía como rabino y le decían rabí. Pues mira, aquí los discípulos de Yohanan le decían rabí. Es interesante. Quiere decir que era costumbre también entre los judíos piadosos llamar rabí a un maestro cuando era un maestro grande, cuando era un maestro importante, cuando era un maestro, digamos, cuando era un profeta también. En este caso Yohanan era un profeta, pero también era un maestro para sus discípulos. Por eso es que se habla de sus discípulos, un maestro el que tiene discípulos, ¿verdad? Y esa es la costumbre en Israel. En aquellos tiempos no había lo que ahora llaman iglesia. Un pastor viene, reúne un grupo y forma una iglesia. No, eso es nuevo. En aquel tiempo existían las escuelas. Y cuando se levantaba un buen maestro, pues conseguía discípulos y formaba una escuela. Esta es la escuela de Yohanan. Y sus discípulos lo llamaban rabí. Pero Yahoshua, esto es otro contexto. Yahoshua le advirtió a sus discípulos que no se hicieran llamar rabí, porque uno solo es su rabí y que es Yahoshua, el Mashiach, ¿verdad? Pero como aquí estamos hablando no de discípulos de Yahoshua, eran discípulos de Yohanan, ellos no tenían esa instrucción que dio Yahoshua a sus discípulos. Ellos la llamaban rabí a Yohanan. Claro, los discípulos de Yahoshua también lo llamaban rabí. Pero en ese caso ustedes estaban en lo correcto, ¿verdad? Porque él es el gran rabino
de sus discípulos mesiánicos. Ok. Son las 8:20. Quiero dejar aquí el estudio por hoy para continuar en otra ocasión con el resto del capítulo, de manera que tengamos tiempo acá en la reunión, digamos, en vivo que estamos teniendo ahora y que estamos grabando para los hermanos de YouTube. Pues vamos a detener aquí en el verso 28 la consideración de este capítulo. Lo voy a continuar en otra ocasión. Este capítulo no lo puedo dejar inconcluso. Todavía falta un material buenísimo aquí al final del capítulo. Pero con esto pues termino la grabación para dar parte o dar lugar a una sesión de preguntas y respuestas o de participaciones en términos de comentarios por parte de los hermanos que están aquí presentes conmigo. Esa es la ventaja, hermanos, de estar aquí en vivo, ¿verdad? En directo con nosotros acá en Zoom. Que ahora viene otra parte que no se va a grabar. Entonces, pues eso lo pueden aprovechar solamente los que estén en vivo, en directo, acá con nosotros en Zoom. Para efecto de los hermanos que nos ven en YouTube, pues la próxima vez culminamos el capítulo para ustedes. Pero por ahora, pues, nos despedimos de nuestros queridos hermanos de la asamblea más grande en YouTube. Hasta la próxima. Shalom.